Era un humor que se permitía todo, y que la prensa tradicional y las radios y la tele no permitían. Hoy es Internet. Entonces, ahí uno va a buscar el chiste más negro. ¿Hay un chiste sobre el triple femicidio? Seguro que hay. Anda a buscarlo y lo vas a encontrar. Con una velocidad, a mí lo que me sorprende es esto. Claro. Con la velocidad que aparece, digo, la creatividad que encontrás en las redes, al instante que ocurrieron las cosas. Muchas veces con una crueldad infinita, ¿no? Sí. Pero también que es una crueldad que te ayuda a sobrellevar el momento, ¿no? Es una crueldad buscada. Se busca eso y se busca incluso ser peor de lo último que vos podés esperar de la otra persona. Todo eso tiene, obviamente, pros y tiene contras. Desde el lado de la creatividad, tiene solamente pros. Después, las contras vienen del costo social, que eso deja el tendal de heridos que puede dejar el chiste más creativo. ¿Qué te pasa, vos que tenés manejo de la palabra, que ayudás a gente a usar la palabra, a desarrollarla, a profundizar, cuando ves que se achata, cuando ves que se usa de una manera extremadamente violenta, cuando se reduce el lenguaje, cuando esto opera como una caja de resonancia de cosas que son muy negativas? Digo, ¿qué sentís frente a eso? Y yo creo que en todos los casos hay que preguntarse bien si eso que ocurre es una limitación o una provocación. Primero que nada, a mí me preocupa cuando el insulto es una limitación. Cuando puedo decir otra cosa y no la digo. Y lo único que me queda es el insulto. Y no la digo. Eso. Cuando es provocación, porque puedo decir otra cosa, pero prefiero decir esto, es estrategia. Perfecto. Ahora, cuando realmente una persona está muy limitada y lo único que puede decir es un insulto, ahí me da pena. Ahí me da un poco de pena por esa persona, porque no tiene la capacidad de argumentar. Pero en este momento lo que está ocurriendo, sobre todo con enormes nichos libertarios, es provocación, no es limitación. Y ahí los que me dan pena son los que reaccionan. Cuando el gordo Dan dice una barbaridad, tiene clarísimo lo que está diciendo. Y lo que está buscando. Y lo que está buscando. Y me da una bronca que lo consiga, porque hay gente progre tan pelotuda que no se da cuenta que esto es lo que busca. Y a mí me empieza a dar más pena el que reacciona que el que provoca. Cuando ese insulto es una provocación estratégica. Como que pisan el palito. Y ahí me parece que la única manera... Y además esperabas otra cosa. Ah, claro, exactamente. Sí, debería ser más inteligente, ¿no? Claro. Hay una cosa que pasó mucho la semana anterior a las elecciones, que Milei fue a Chaco y a otras provincias, a Mar del Plata, no sé, y entonces había un grupo muy numeroso de gente, y entonces los libertarios decían, 3,5 millones de personas en Chaco. Y había gente que le contestaba. Progre que decía, 3,5 millones. ¡Qué pelotudos, por favor! O sea, me dan ganas de ser libertario cuando pasan esas pelotudeces. Pero de verdad, ¿no se dan cuenta que están jugando? ¿Por qué? Digo, y hay una cosa que a mí me parece que hay sectores que se han comprado la solemnidad. Yo digo, en las categorías de pelotudos, el peor pelotudo para mí es el solemne. Sí, ¿no? Claro, digo, sin duda. Porque ahora, ¿por qué? Sectores que están formados, que han tenido algún desarrollo bastante más que otro, que uno espera o cree que lo tienen, y terminan en esta solemnidad que no podés dar una batalla en el mismo plano. Es un juego de la exageración que también ocurre en el fútbol. O sea, en el fútbol, mirá si te va a doler tanto. Sos grandote, sos musculoso, déjame romper los huevos. O sea, ¿cómo te podés caer y llorar? O sea, estás buscando la amarilla del otro. Bueno, acá también se está buscando la amarilla para el otro, en cada sobreactuación. ¡Ay, lo que dijo! ¡Ay, lo que me duele lo que dijo! Sáquenle amarilla, no lo voten, estás diciendo con tu yo verdadero, atrás del llanto. ¡Ay, lo que dijo! ¡Ay, los discapacitados! ¡Ay, los jubilados! No lo voten, no lo voten. Eso estás diciendo. A mí me parece que es hora, tanto en el fútbol, como en la política, como en la vida, de dejar de exagerar y empezar a argumentar con la cara verdadera que tenemos atrás de esa máscara ridícula de la exageración y el tumulto. A mí me parece que no va a ocurrir también, ¿eh? O sea, es demasiado fantasioso pensar que de repente todos se van a poner a conversar en las mesas como quienes realmente son. Pero me llevas a un lugar que era justo una de las preguntas que te quería hacer. Porque hay algo, sí, en tu literatura,
en lo que vos expresás de una gran autenticidad. Digo, que me parece que ese es lo que todos reciben. Digo, cuando alguien se identifica con un texto, con un autor, con una persona, sí es auténtica, ¿no? Me parece que ahí hay algo que todos hemos valorado y de alguna manera te has puesto en carne viva, ¿no? Claro, Mostrarte. claro. Digo, con humor, pero digo, en carne viva, ¿no? Sí. La familia, las historias que uno trae, qué sé yo. En la política parece que hoy lo que paga es la autenticidad. Y uno puede decir, ¿cuánta autenticidad, no? Porque es una autenticidad controlada, Claro. o es verdadera autenticidad. Ahora, cuando vos creas y exponerte a ese nivel, una vez que lo hiciste, una vez que empezaste a hacerlo, ¿qué recibiste? Digo, ¿qué de lo negativo? Porque lo positivo ya está, te fue bárbaro, generaste esto, generaste empatía, cercanía. ¿Qué te generó? ¿Qué te pasó? En general, cuando se utiliza mucho la autenticidad como marketing, que es eso lo que hago, o sea, no es que soy un loco, sino que entiendo que en lo genuino, en contar las cosas genuinas, o esto mismo, poder hablar de política un rato, sin estar todo el tiempo viendo si estoy pisando una cáscara de huevo, o sea, ay, el miedo al recorte que te hagan, o sea, cuando te chupa un huevo, eso, o tu vida privada, o los pedazos, o los retazos de vida privada que querés sacar afuera, casi todas son ventajas. Y las contras son contras sutiles que tienen que ver con que muchas veces personas que no me conocen creen que sí. Okay. Creen que me conocen y mucho. Y en realidad es un poco un personaje. Yo en mi casa soy muchísimo menos locuaz que en este micrófono. Cosa que mi mujer todo el tiempo me dice, afuera hablas todo el tiempo y acá llegás no hablas nada. Pasa en todas las casas igual. Bueno, pero quiero decir, yo soy mucho más una persona introvertida, muy observadora, pero de pocas palabras, en casa, y afuera tengo un micrófono y es como que toda la energía verbal la pongo frente a mi trabajo y no tanto en casa. Entonces, la gente conoce a ese personaje, se aburriría muchísimo si conociera al verdadero. Muchas veces leo o me mandan un mail que dice, lo que sería comer un asado con vos. Un aburrimiento. Soy malísimo. Trato de irme a dormir la siesta lo antes que pueda. O sea, no me gusta charlar en sobremesas en general, pero el personaje sí dice que le gusta. Pero eso que decís de la autenticidad, no solamente, ¿no?, hablando de la política, sino que también, por ejemplo, en las redes sociales, que lo mencionaba hoy es lo que más se valora. En un momento estaba como en auge el video, tal vez súper mega editado y guionado, y ahora, si no es genuino, si no es casero, escrolea, claro. Porque no quiero que me vendas humo. No me pongas esa luz atrás y esa 4K y esos... contame. Y con la política igual, acá cuando vienen políticos, generalmente cuando vienen candidatos, a la gente, le hablo al chat que están conectados, no les gusta tanto porque vienen recaseteados. Claro. Y no quieren, viene un político sin cassette y lo festejan, le hacen... No importa lo que diga. Sí, no. Hay que matar a todo, no sé qué, no importa, lo está diciendo genuino. Bueno, un poco ganó ese. Bueno, ese parece ser lo que se impuso, ¿no? Claro, pero tampoco va a durar toda la vida, porque esa es otra de las cuestiones que generalmente no se atienden. La escasa temporalidad que tienen ciertas modas. ¿Sí? Cuando Menem estaba muy arriba, ganó un aburrido porque necesitábamos que bajar un poco. Basta de Ferrari, basta de locura, basta de Sofovich, Timba, Menem. Pongamos a uno que habla así. No fue para el orto igual, porque nos va para el orto siempre. Pero cuando está muy arriba algo, viene el moderado. Cuando hay demasiada moderación, necesitamos el excéntrico. Bueno, todo eso va a seguir ocurriendo. Son ciclos. Va a seguir ocurriendo. Lo que hay que ver es cómo los Durán Barba de la vida, ¿no?, empiezan a encontrar ese paradigma nuevo que todavía nadie termina de comprender, porque no es que Milei lo comprendió. A Milei le llegó de frente como un camión. Bueno, dicen que el consultor, Santiago Caputo, estaba buscando el Milei del momento y buscó varios y Milei fue el que funcionó. No es tan así. Parece mentira, pero nadie es tan inteligente. Es como demasiada cucarda para Santiago Caputo pensar que hay un maquiavelismo tan alucinante. No, tampoco es tan vivo. Las cosas ocurren porque ocurren. Podría haber pasado con Milei, con Alfredo Casero, con la campera amarilla. Con cualquier loco. Con cualquier loco tenía que pasar. Pasó con este. Listo, buenísimo. Pero no va a ser siempre así. Que ese es
el gran error de las oposiciones que ahora dicen, bueno, habrá que ser así. No, Bueno, habrá que leer mejor. Si mirás, a mí hay una cosa que me pasó el año pasado, que con el nivel de locura en el que vivíamos y la sociedad reaccionando de una manera, y dije, voy a salirme un poquito de... Yo estoy todo el tiempo metido en la actualidad política, todo el tiempo. Dije, me voy a salir. Entonces, ¿qué hice? Me puse a leer historia. ¿De qué se me puse a leer? Historia de los primeros 20 años del siglo XIX y los primeros 25-30 del siglo XX. Espectacular. ¿Por qué? Primero porque encontré un montón de paralelismos. Impresionante. Sí, claro. Con desenlace que mejor no ocurra, pero no importa. Digo, primero eso. Y segundo, entender, bueno, por qué aparecen esos personajes a los que los cuenta la historia. Las historias los encuentran. Claro. Y ellos se montan sobre esa historia, ¿no? Pero digo, y eso fue como que me bajó la ansiedad. Decir, bueno, aguantemos. Sí, Aguantemos claro. el ciclo. Claro, bueno, no sé si leyeron la postdata de Cristina de la Carta de hoy de la mañana, que habla justamente de Churchill y de lo que decía, leer historia. Lean historia, como la única cosa que hace que podamos ver el patrón de aquello que se repite, porque seguimos siendo los mismos humanos, con las mismas deficiencias, etc. A mí me parece que una lectura histórica de nosotros mismos es por lo menos didáctica. Es algo que tenemos que hacer, que es divertidísimo hacer, y después sentarse con los pochoclos a mirar si tenemos poco corazón o sufrir con el costo social aquellos que tienen un poquito más de corazón. ¿Qué te pasa hoy en ese lugar? Sufro, lo miro con pochoclo, un poquito de cada cosa. No, a mí me divierte mucho. ¿Te divierte? Me divierte muchísimo. Tengo muy poca empatía con la realidad. No tengo esa característica. Lo lamento mucho porque, por ejemplo, mi mujer lo tiene y sufre y a mí me parece admirable. Yo digo, puta madre, ¿cómo? Porque le pasa de verdad, o sea, no está frente a las cámaras, le pasa de verdad. Y yo no soy así ni de casualidad. Para mí, todo es una película alucinante, todo lo que pasa. ¡Wow! Mirá, vino este loco, buenísimo. ¿Y ahora a quién se va a comer? Y tenés una historia para contar. Y tengo una historia para contar y es una historia de corresponsal extranjero, porque yo no siento en esto que se me vaya la vida. Digo, acá es espectacular. Hoy a la mañana estaba hablando con un medio español que me preguntaban sobre Milei y yo les contaba, pero me dice, ¿pero vos sos argentino o sos uruguayo? Me dice, claro. Me lo contaba como si fuera un uruguayo del otro lado cagándose de risa de lo que se... Digo, no, está bien, entiendo el costo social, ha habido siempre costos sociales, no es que por primera vez de repente el jubilado no come, pero hay otros costos sociales que son idénticos, pero mucho más aburridos. Este por lo menos es simpático. A mí me pasa, ¿eh? Mi mujer me caga palo cuando vea esto porque dice, no digas esto en los micrófonos, no digas esto. Mi mujer es socióloga, de ser auténtico. Socióloga, peronista, tiene unos problemas.